Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, es viva y eficaz. Y también tu palabra es como la lluvia, como el rocío, que desciende de los cielos y nunca regresará a ti vacía, sino que traerá el resultado para el cual tú la has enviado. Señor, también tu palabra es la buena semilla. Y tú eres el sembrador, Señor, y la semilla cae en una tierra que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero también tu palabra cayó entre pedregales, entre espinos y junto al camino. Yo te pido que en esta hora se ha quitado todo obstáculo, Padre, para que nuestro corazón pueda recibir tu palabra y esa palabra pueda producir fruto para gloria y honra de tu nombre. Amén. En esta mañana vamos a compartirle acerca de un tema muy actual y un tema también un poco controversial, pero se llama el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. En primer lugar, vamos a definir qué es un misterio. Un misterio es algo que ha estado oculto y que va a ser revelado por primera vez. Algo que ha estado oculto y que va a ser revelado por primera vez. Eso es un misterio. Ahora, ¿qué significa iniquidad? Bueno, iniquidad significa todo lo contrario a la justicia de Dios. Lo que se opone a la justicia de Dios, lo que tuerce los caminos rectos del Señor y todo lo que es contrario a la santidad de Dios. El misterio de la iniquidad, ¿dónde se origina o cómo nace la iniquidad? La iniquidad nace hace mucho tiempo, cuando un arcángel creado por Dios para la adoración y para la alabanza del Señor se reveló. Según Ezequiel capítulo 14, allá en las Sagradas Escrituras nos habla de este arcángel llamado Luzbel. La iniquidad comienza cuando Luzbel es derrotado o es lanzado del cielo, porque en su corazón fue encontrada maldad. Se encontró maldad en el corazón de Luzbel y porque quiso ser semejante al Altísimo. Así que el misterio de la iniquidad o la iniquidad nace con Satanás. Satanás se convierte en un adversario. De allí que la palabra Satanás o diablo significa adversario. Así que no es nuevo la iniquidad. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no escuchamos hablar mucho de Satanás. No se menciona, salvo algunos pasajes aislados en el libro de Job y el libro de Crónicas por allá, pero Satanás no es un personaje muy activo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, desde que Juan el Bautista empezó a predicar y durante el ministerio de Jesús y posteriormente a la muerte de Jesús y al nacimiento de la iglesia, hemos visto cómo la Escritura registra el trabajo activo de Satanás. Ahora, ¿por qué Satanás lo encontramos más activo en el Nuevo Testamento? Y es que el misterio de la iniquidad viene para oponerse a otro misterio. Vamos a ver el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si lo tenemos allí. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra:
Y es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que el misterio de la iniquidad viene precisamente para oponerse al misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Bueno, aquí está. Pablo es uno de los que habla en todas sus epístolas acerca del misterio de la piedad. Pero también Pablo es uno de los que también habla del misterio de la iniquidad. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este es un misterio. La gente, todo el Antiguo Testamento, aunque hay muchas profecías que hablaban del nacimiento del Mesías, del nacimiento de Jesús, era un misterio. Aún los judíos están esperando al Mesías. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús fue encarnado en el vientre de María. Por eso dice allí que grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios se hizo hombre y fue justificado en el Espíritu. Siendo hombre y viviendo como hombre, Jesús vivió de una manera irreprensible, inquebrantable, y se convirtió en el único justo que pudo ofrecer su sangre como sacrificio. Dice que fue visto de los ángeles, porque lo que Jesús hizo no solamente trajo un impacto en la tierra, sino trajo un impacto en el cielo. El mismo cielo que había sido contaminado por la rebelión de Satanás, ese cielo también fue santificado a través de la sangre del Cordero de Dios. Así que los ángeles también contemplaban la crucifixión de Cristo y también fueron testigos de la ascensión de Jesús, porque cuando Cristo ascendió, los ángeles estaban allí diciéndole a los judíos varones galileos: no temáis, porque el Cristo, así como ha ascendido, algún día volverá. ¿Cuánto glorifican al Señor? Entonces, no solamente fue visto por los ángeles, sino predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad, que Dios se hizo hombre para salvar a los hombres y para redimir a un pueblo aún fuera del pueblo de Israel, quienes somos los gentiles. Ahora, mire esto, el misterio de la piedad es que Dios se hizo hombre. El misterio de la iniquidad es todo lo contrario. Un hombre se va a proclamar Dios. El misterio de la iniquidad es que en la consumación de los tiempos, un hombre va a decir: yo soy Dios. Eso lo dice aquí, segunda de Tesalonicenses, verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que quiere decir que el misterio de la iniquidad va a tener su consumación cuando un hombre se va a proclamar Dios. Este hombre recibirá poder sobrenatural, engañoso, hará señales y maravillas, y mucha gente creerá en él, principalmente aquellos que no creyeron en Jesús y que no creyeron en la verdad. Así que es importante que usted crea realmente en Jesús, tenga una experiencia con Jesús, viva una relación profunda con Jesús, porque si no es así, usted puede ser fácilmente engañado cuando se manifieste este hombre a quien la Biblia llama inicuo. Este hombre
cuyo poder, dice, cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces vemos aquí el misterio de la piedad. Dios se hace hombre. El misterio de la iniquidad, un hombre se va a hacer Dios. El misterio de la piedad habla de la verdad, porque Jesús dijo: yo soy la verdad. El misterio de la iniquidad habla de la mentira. Así que las armas de la iniquidad y del misterio de la iniquidad son la mentira, el engaño, la imitación y la tergiversación. Así que es importante que usted y yo conozcamos la verdad. Así como hay billetes falsos, a nosotros no nos, o a las personas que enseñan para detectar los billetes falsos, lo que se le enseña realmente es a detectar el billete verdadero, a descifrar los códigos que identifican el billete verdadero. Identificando el billete verdadero, usted sabrá que todo lo demás es falso. Así que nosotros tenemos que conocer la verdad. ¿Cuánto alaban a Dios? Tenemos que conocer a Cristo, y si conocemos a Cristo y conocemos la verdad, todo lo demás que venga con maquillaje y con apariencia, usted sabrá que eso no es de Dios. A su nombre. Ok, bien, entonces mire lo que dice el apóstol Pablo, que hay algo que está impidiendo y que está deteniendo la manifestación abierta de la iniquidad. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Tesalonicenses dice, mire lo que dice aquí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay algo, escúcheme bien, que está impidiendo la manifestación del anticristo, y eso es el rapto de la iglesia. Aquí en el versículo 1 dice el Señor, referente a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él. Habla de dos acontecimientos, habla del rapto y habla de la segunda venida. Pero el Señor da señales al apóstol Pablo de que algo tiene que ocurrir antes del rapto de la iglesia. Y es que en el verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando las personas que creen en Dios y en la palabra se apartan de esa verdad o con sus acciones la niegan. La apostasía tiene que ver con gente que creía en el Señor, que seguía al Señor y de repente abandona los caminos del Señor, o permaneciendo en el camino del Señor niega con sus acciones lo que cree o lo que confiesa. Eso es apostasía. Entonces, los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos peligrosos porque el misterio de la iniquidad ya está en operación. El misterio de la iniquidad usa, como les dije, el arma que utiliza es la mentira, la tergiversación, la imitación y la falsificación. Ahora, el Señor Jesús habló en parábolas. Encontramos 7 parábolas que el Señor habla donde trata de revelar alguna verdad oculta. El Señor, estas parábolas se llaman los misterios del reino. Y en esas parábolas el Señor tenía una verdad oculta. Muchos no percibieron esas verdades. Sin embargo, a los discípulos el Señor
les explicaba las parábolas. Y yo quiero que vayamos a San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13, versículo 24. San Mateo 13, 24, dice la Escritura. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor Jesús cuenta esta parábola a los discípulos. Esta parábola es conocida como la parábola del trigo o de la cizaña. Lo tremendo es que el mismo Jesús explica esta parábola. Vamos a leer del versículo 36 en adelante. No solamente Jesús le compartió la parábola, sino que el mismo Jesús explica la parábola en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él y sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Vamos a leer nuevamente ese versículo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de ¿qué? De tropiezo y a los que hacen iniquidad. Verso 42. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, esta parábola no necesita explicación porque el Señor la explica claramente. Yo lo que quiero solamente es hacerles un énfasis aquí, ponerle como unas comillas a ciertas cosas. El Señor Jesús dice que Él es el sembrador. Jesús vino a sembrar. Pero dice que los hijos del reino son el trigo. Los que reciben la palabra de Jesús, los que reciben a Jesús como Salvador, son hijos del reino, a quienes Él dice son el trigo. Pero también hay otros hijos que no son hijos del reino, que son hijos del malo.
El asunto es que ellos no están fuera, ellos están dentro. Porque están mezclados. ¿Aló? Esto es lo más peligroso. Esto es lo más peligroso. Que dentro de la iglesia verdadera hay una iglesia falsa. Que dentro de los hijos verdaderos también hay hijos falsos dentro de la iglesia. Ahora, usted pregunta, ¿y quién puso a esos hijos del malo dentro de lo? Ahí él lo explicó en la parábola. Él dijo que vino un enemigo mientras los hombres dormían y sembró donde Jesús había sembrado el trigo, vino el maligno y también sembró una cizaña. Lo tremendo es que la cizaña y el trigo se parecen mucho. Ahora, la respuesta de los trabajadores al padre de familia fue: Señor, arrancamos esa mala hierba, arrancamos esas semillas, esas plantas de cizaña. Y el padre de familia les dijo: no la arranquen. Y esto es lo tremendo. Esto es lo tremendo. Que dentro de la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, también hay una iglesia falsa. Y solamente será al final del tiempo, cuando el Señor dice, cuando venga la cosecha, el Señor mandará a los ángeles. Y antes de recoger el trigo, lo primero que harán entonces será arrancar la cizaña. ¿Sabe dónde está la diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿Cómo se logra diferenciar? Bueno, solo se logra diferenciar por el fruto. Crecen igual, parecido, pero no es hasta que ya está el tiempo de la cosecha que se puede diferenciar, porque la cizaña no puede dar fruto de trigo. Ahora, escúcheme bien, yo tengo una preocupación. El Señor, al explicar la parábola, fue claro cuando dijo que hay hijos del reino, pero que hay hijos del maligno. Dice el verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Quiero decirles entonces que hasta el final del tiempo va a haber una separación entre el trigo y la cizaña. Pero mientras ese tiempo no llega, va a crecer juntamente lo uno con lo otro. Así que la única diferencia, ¿cómo usted sabe si usted es trigo o cizaña? ¿Cómo usted y yo podemos saber si somos trigo o cizaña? Pregunto nuevamente. ¿Cómo sabe usted si es trigo o cizaña? ¿Ah? Por su fruto. Fruto, ahí está la clave. El fruto. Yo le pregunto, ¿qué frutos usted está dando? ¿Su carácter refleja el carácter de Cristo? ¿Su conducta refleja los valores de la palabra de Dios? A la hora de tomar decisiones, ¿las toma usted basada en la palabra de Dios o en los principios? ¿Puede el mundo ver la diferencia en usted?
Lo único que puede diferenciar la iglesia verdadera de la falsa es el fruto. Y en esos días, hablando con un pastor, apóstol, amigo, decía él algo tremendo. Él dijo, en 40 años de ministerio que yo tengo, decía él, nunca he escuchado a una iglesia hacer ayunos por el fruto del Espíritu. Dice él, en 40 años de ministerio he escuchado a gente ayunar por poder de Dios, ayunar por el bautismo del Espíritu, por los dones del Espíritu, ayunar por un avivamiento, pero nunca escuché a nadie ayunar para ser lleno del fruto del Espíritu. Quiere decir que por mucho tiempo nosotros le hemos dado más importancia a los dones y al poder y al fuego y a la Shekinah y a la gloria y a todo eso, y no le hemos dado la importancia al fruto del Espíritu. Y mucha gente se puede filtrar e involucrar y hasta tergiversar lo que acabo de mencionar, los dones y el fuego y todo lo demás. Pero el fruto no se puede falsificar, porque el fruto es producto de la naturaleza. El fruto es producto de la semilla que se sembró. Ahí no puede haber alteración. Entonces, escúchame bien, yo digo, wow, esto es cierto. De ahora en adelante, yo voy a empezar a ayunar por el fruto del Espíritu. Y acabo de pasar en el mes de abril 7 días de ayuno con toda la iglesia. Vamos a ayunar 7 días para pedirle a Dios que nos llene del fruto del Espíritu. Queremos ser una iglesia genuina. Queremos ser una iglesia que no solamente tiene semilla de trigo, sino que parece trigo y el fruto es trigo. A su nombre. Porque hay mucha gente en la iglesia que parece, pero no es. Aleluya, ¿cuánto alaban a Dios? Yo le voy a decir algo, yo estoy muy decepcionado con mucha gente que usted le veía potencial y madera y futuro y terminó siendo imitación. Porque uno quisiera tener en la iglesia gente talentosa, fogosa, pero cuando tú vas a ver gente que puede ser muy talentosa, muy fogosa, pero no tiene carácter, no tiene carácter de Dios, no tiene temor de Dios, no viven en santidad, aparentan vivir en santidad, pero son sepulcros banqueados. Esas personas son una vergüenza para el evangelio. Ellos no se avergüenzan del evangelio, pero el evangelio se avergüenza de ellos. Y Dios viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. El fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor. Y ¿sabe qué, amado hermano? Yo le soy honesto, le digo a Dios, Señor, a mí me falta amor. Me falta mucho amor. Yo necesito amar como tú amas. Porque hay gente que yo quisiera hacer una oración como aquel que oró y dijo, Señor, ilumínalo o elimínalo. Yo me doy cuenta a veces que necesito el amor de Dios, ese amor incondicional. Y ese amor solamente es fruto del Espíritu Santo de Dios.
Porque amar a alguien que te traiciona, amar a alguien que te calumnia, amar a alguien que habla mal de ti, amar a alguien, hermano, que tú sabes que es un hipócrita, pero tú tienes que amarlo a pesar de todo. Eso no, eso es fruto del Espíritu de Dios. Hay gente que anda por ahí diciendo que ay, yo me voy a divorciar, me voy a separar de mi esposa porque se me acabó el amor. Hipócritas. Porque si a tu carro se te acaba la gasolina, no dejas ese carro tirado por ahí. Habla papa, eso está bien, gloria a Dios. Porque usted no anda por ahí, no, ya el carro se quedó sin gasolina, entonces lo tiro y voy a buscar otro carro. ¡No! ¿Por qué? Porque ese carro le costó a usted. Usted o tal vez ni lo ha pagado. Entonces ese matrimonio en que usted ha invertido años le ha costado a usted y a su esposa. Y si usted se retira de allí, usted es un cobarde. Échele combustible, es lo que tiene que hacer. Échele aceite. Alaba. Vuelva a encender esa llama de la pasión. Pero yo estoy aburrido de esa gente. Me aburrí, ¿sabe? Yo daba una clase para matrimonio y ya digo, no le voy a dar más clase a ustedes. Porque uno de lo que usted enseña, usted viene con una bobería después. No, que ya 10 años nos vamos a separar. Fuera de orden lo que están ustedes, hombre. Y entonces otro sinvergüenza, hermano, que ya le he conocido 3 mujeres en la iglesia. 3, una y después trajo otra. Y yo digo, por Dios. Y te llamas hijo de Dios. Santo Dios, no puede ser. Entonces, hermano, Dios no anda jugando. O usted es o no es. Si usted va a seguir a Cristo, tiene que comprometerse con la causa de Cristo, tiene que renunciar al pecado y amar a Dios de todo corazón. ¿Sabe qué? Hay tanta falsificación que usted ya no sabe ni quién es quién. Usted anda Dios mío. Yo pasa como aquel dominicano que una vez lo encontré allá y le dije, oye, vivía en Costa Rica. Y le dije, ¿cómo está Costa Rica? Yo veo que aquí hay mucha iglesia grande. Y me dice, varón, aquí hay iglesia, pero cristianos no hay. Ando buscando 10 cristianos ando buscando. Diez cristianos ando buscando que den el fruto del Espíritu. ¿Sabe? Yo admiro a la gente que en medio de la prueba sigue adelante. Que en medio de la adversidad levanta la bandera. Que está en medio de lucha y de batalla. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios está buscando gente de carácter, de temperamento que diga, yo decidí seguir a Cristo. Y si decidí a Cristo, voy para adelante en el nombre de Jesús. Y como dice Principal, aunque ande en miles de lucha y de prueba, yo sé que Dios está conmigo. Pero menos negociar con el diablo, ni con el mundo, ni con el pecado. Esa gente que vive doble vida, que quiere vivir de apariencia, esa gente al final del siglo el Señor lo va a agarrar así ras como hierba. Y no se confíe que usted diga no, que a mí Dios me usa, porque en aquel día muchos me dirán en tu nombre, y el Señor te dirá sí, en tu nombre era bueno haciendo eso, pero eras un carnalón. No se confíe de que no, que hermano, yo he echado 17 demonios fuera. Bueno, tiene que consagrarse más, hermano. Porque si Dios lo ha usado por esa misericordia, conságrese.
Pero la gente piensa que Dios lo usa y es como una licencia para yo hacer lo que me da la gana. En aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre profeticé y esto, y apártese, no lo conozco usted, no lo conozco. Porque no es por lo que usted hace, es por lo que usted es. Yo no sé cuánto me queda, pero algunos me están animando a predicar. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Voy a ir terminando porque algunos están serios. Pero ahí dice el pastor que sigue. Bueno, voy a seguir. Miren, el misterio de la iniquidad o de la piedad, ¿dónde comienza? El de la piedad. El misterio de la piedad comienza con el plan eterno de Dios de hacerse hombre. Ok, viene, se hace hombre, va a la cruz, muere, resucita, asciende, y lo último que falta para la consumación de ese es que el Señor vuelva, ¿verdad? Pero antes de que Él vuelva, alguien en la tierra se va a manifestar como Dios. Y ese no va a ser cualquier hombre, es el anticristo, y es un hombre que va a hacer muchos señales y milagros poderosos. Otro día tal vez le hable un poquito del anticristo, porque yo he encontrado algunas cosas que a mí me han sorprendido. Y más con la tecnología que nosotros tenemos ahora. Todo eso es una plataforma para el anticristo. Ahora, una vez que el Señor elimine al anticristo, al falso profeta, y Satanás sea encadenado, vendrá el milenio, y posteriormente del milenio, la destrucción final de Satanás en el lago de fuego y la eternidad con él. Allí termina el misterio de la piedad con las bodas del Cordero. Pero el misterio de la iniquidad, como es algo paralelo, así como el Señor se está preparando una novia, Satanás también. Y Satanás está preparando una iglesia falsa que terminará casándose con él. En el capítulo 17 de Apocalipsis habla de la gran ramera. Esa es una iglesia que se subirá en los lomos de la bestia. Quiere decir que con el anticristo gobernará una iglesia falsa, que el apóstol la vio vestida con un vestido de ramera y con oro y con plata y con muchas parafernalias en las espaldas de la bestia. Lo que quiere decir que el misterio de la iniquidad va a ir hasta allá, hasta levantarse una iglesia para él. Y de esa falsa iglesia va a levantarse un falso líder, a quien la Biblia conoce y menciona como el falso profeta. Será un líder religioso. Ahora, ¿cuál es el final del misterio de la iniquidad? El final es que el falso profeta, el anticristo y el diablo van juntos al lago de fuego. Y ahí estarán, ese es el final. ¿Cuánto alaban a Dios? Así que cuando el diablo le quiera recordar su pasado, usted recuérdale el futuro al diablo. Porque el futuro mío y suyo es estar con Dios eternamente, pero el futuro del diablo es el lago de fuego. Ahora, lo más terrible es que a ese lago de fuego van a ir mucha gente a acompañarlo. Son aquellos que no se han entregado verdaderamente al Señor. Aquellos que no han creído a la verdad. Que han vivido una vida ahí de apariencia. Pero si usted no quiere ir para allá, entonces usted tiene que entregar su vida al Señor de verdad. Y dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a segunda de Timoteo.
Segundo libro de Timoteo, capítulo 3. El apóstol Pablo dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los días postreros son los que usted y yo estamos viviendo. Estos tiempos son tiempos peligrosos. Ahora, ¿por qué el apóstol proféticamente dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos? Mire lo que dice el verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Eso sin afecto natural, ¿qué significa? ¿Ah? ¿Cuál es el afecto natural? Que a un hombre le guste una mujer y que a una mujer le guste un hombre. Y entonces los que no tienen afecto natural, los que son sin afecto natural, ¿qué son? Homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, transgéneros y más de 70 géneros que han inventado. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y usted, tal vez usted se preguntará y usted me dirá, bueno, pastor, ¿y dónde está lo peligroso? Porque esa gente siempre ha existido. Sí, en todas las generaciones ha habido hombres amadores de sí mismos, crueles, vanagloriosos, sí. ¿Cuál es el problema? El problema está en el versículo 5. Vamos a leer el 5. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dígalo fuerte, que tendrán apariencia de piedad. El apóstol dice aquí en el versículo, en el capítulo que hemos leído, en otras versiones dice carácter de los hombres en los postreros días. El carácter de los hombres en los postreros días será un carácter bipolar, porque son por dentro una cosa, pero por fuera tienen apariencia de otra cosa. ¿Aló? Y al Señor, mira, al Señor no le preocupa tanto los bipolares que están fuera de la iglesia. A lo que realmente el Señor le preocupa es los que están dentro de la iglesia y son una cosa por dentro y por fuera aparentan otra. Al Señor no le preocupa, o sí, los fornicarios que están en el mundo. El problema es los fornicarios que están dentro de la iglesia. No es los adúlteros que están allá, son los adúlteros dentro de la iglesia. No es los avaros de allá afuera, son los avaros que están adentro. Entonces, escúcheme bien, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Lo que quiere decir es que usted puede aparentar que usted es cristiano, pero usted niega la eficacia cuando su fruto no va acompañado con lo que usted dice. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que cree en la oración, pero no ora. Cree en el ayuno, pero no ayuna. Cree en la alabanza, pero no alaba. Cree en evangelizar, pero nunca evangeliza a nadie. Creen en someterse, pero nunca se someten. Creen en la fidelidad, pero no son fieles. Creen que el adulterio es pecado, pero lo practican. Creen
que la mentira es del diablo, pero mienten. Y al mentir se convierten en hijos de... Porque el que miente de lo suyo habla. Y el diablo es el padre de mentira. Si el diablo es el padre de la mentira y yo miento, ¿de quién soy hijo? Entonces tendrán apariencia de piedad. Ese es el tiempo peligroso que estamos viviendo. Es el tiempo difícil, es lo que Pablo dice. Debes saber esto, que en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Porque el carácter de los hombres será bipolar. Hablarán de algo, pero no lo vivirán. A estos, dice Pablo, le dice a Timoteo, a estos evita. Y da un ejemplo, mire lo que dice allí, verso 7. Perdón, 6, verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esto habla de inmoralidad sexual. Hay mucha gente con apariencia de piedad, y vuelvo a decir, gente que cree que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, pero ellos lo creen nada más, pero ellos lo practican. Entonces, tienen solo la apariencia, tienen una buena doctrina, porque doctrinalmente creemos, pero en la práctica hacemos lo contrario, o hacen lo contrario. El Señor reprenda al diablo, porque yo no ando en esa. Pero es lo difícil, porque usted dice, ¿y cómo no? ¿Sabe? Solamente que el Espíritu Santo te lo revele. Y hay cosas que el Señor no va a revelar y las va a dejar hasta el día de la siega. Dice que estos, da un ejemplo, porque estos son de los que se meten en las casas. Así, había creyentes que se metían en las casas y se llevaban cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, o sea que practicaban inmoralidad sexual, porque eran arrastrados o eran arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es la práctica del pecado que usted tuvo en el pasado y que usted, eso no se borra, o sea, eso está en su mente. Es cuando sus viejos deseos afloran. Porque si usted era un pecador allá, eso van a venir esos deseos, pero usted allí es donde tiene que decir que usted es una nueva criatura en Cristo. Ahora, yo le voy a decir algo. Todos podemos ser tentados. El asunto es que usted acepte eso en su mente. Porque todo pecado viene como un pensamiento y luego se convierte en un deseo cuando baja al corazón. Si aquí en su mente usted los rechaza y los reprende y lucha contra ellos, no bajará su corazón y no será un deseo. Porque una vez que ya se convierte en un deseo, está listo usted para practicarlo. Y Jesús, para que no llegues allá, dice que si alguno mira solamente a una mujer para codiciarla, ya enciende una luz roja. Y es mejor que allí diga, Padre, perdóname, porque si no lo haces, se convierte en un deseo y terminarás cometiendo lo que ya en tu corazón se dio. Sigue en el otro versículo, dice, estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esto es lo más peligroso. Que a veces nosotros estamos discipulando y enseñando a gente que no se ha arrepentido. Esto están aprendiendo, siempre están aprendiendo. Hay gente, hermanos, que va de curso en curso, de seminario en seminario, de congreso en congreso, y su vida no cambia, porque siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque lo que usted no necesita es más conocimiento, lo que necesita es aplicar lo que usted ya sabe. A su nombre.
aplicar lo que usted sabe ya. Pero ¿está malo en aprender? No está malo en aprender. El problema es cuando tú aprendes aquí, pero tu corazón está dañado. Eres un peligro para el cuerpo de Cristo. Están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Sabe? El apóstol Pablo usa un ejemplo del Antiguo Testamento y revela dos nombres que nadie más lo sabía. Janes y Jambres fueron aquellos dos brujos que resistieron a Moisés. Cuando Moisés fue delante de Faraón, Moisés con Aarón hicieron que la vara se convirtiera en una serpiente. Entonces los dos brujos que tenía Faraón ahí, llamados, que nadie sabía que se llamaba Janes y Jambres hasta que Pablo lo menciona acá, esos dos brujos también hicieron que la vara de ellos se convirtiera en serpiente. Quiere decir que el diablo tiene cierto poder también, un poder engañoso para contradecir la verdad. Y dice la escritura que entonces la serpiente de Aarón se comió la serpiente de Janes y Jambres. ¿Qué nos enseña esto aquí? Que el diablo puede imitar y que el diablo tiene cierto poder, pero el todopoderoso es nuestro Dios. Dios es el todopoderoso. Sí, la mentira puede tener hasta cierto punto la mentira, pero la mentira no es omnipotente. La omnipotencia está en la verdad. Y Cristo es la verdad. Pero estos resisten a la verdad, así como Janes y Jambres. Ahora, no fue solamente la culebra. Ellos siguieron reproduciendo varios milagros que hizo Moisés. Hasta cuando Moisés sacó piojos de la tierra, ahí ellos ya no pudieron. Lo que quiere decir que el poder del enemigo es hasta cierto lugar. Ya llega un momento que queda descubierta su mentira. Pero estos resistieron a Moisés. Asimismo, los utiliza Pablo como ejemplo para decirnos que hay gente, escúcheme bien, que aún usará el poder del maligno para resistir la verdad. Y lo hacen porque son hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, así como lo dijo Pablo. Porque no solamente la apostasía está entrando a muchas iglesias, sino que el misterio de la iniquidad está avanzando. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se acerca. Y cuando Pablo escribió esto, estamos hablando de 1000 y pico de años, 2000 años atrás, y ya Pablo consideraba el fin de los tiempos. Entonces, eso quiere decir que el fin de los tiempos que habla la Biblia comenzó con la venida de Cristo. El fin de los tiempos comenzó con la venida de Cristo y el final del fin de los tiempos será con su regreso. Así que nosotros estamos, escúcheme bien, estamos en el final del final. Y usted y yo debemos prepararnos o para el fin del mundo o para el mundo sin fin. Yo no sé usted, algunos se están preparando para el fin del mundo, pero yo me estoy preparando para el mundo sin fin. Porque cuando todo aquí acabe, entraremos en la eternidad a disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Usted me dirá, pastor, me está preocupando con lo que usted dice. Gloria a Dios, yo quiero preocuparlo. Quiero que usted salga bien preocupado de aquí. Alaba. Y que usted empiece a examinar si usted está dando fruto. Si usted es trigo o es cizaña. Y si usted no está seguro, hoy asegúrese. Quiero hacer 2 oraciones, como hago siempre. Quiero pedirle al hermano que pase con el piano.
Y primeramente quiero orar por aquellos que todavía no han aceptado a Jesús. Quiero decirles que hay dos caminos. El camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la condenación eterna. El camino que lleva a la condenación eterna es un camino ancho, es una autopista de 50 carriles de ida. Ahí no hay tranque, hermano, porque ahí hay vía libre para allá. El camino que lleva a la condenación, la perdición, es ancho y por ahí van muchos. Pero el camino que lleva a la vida es un camino angosto. A su nombre. Es un camino angosto y dice que muy pocos van por ahí. Hubo una vez un hombre que se cansó de llevar la cruz que él llevaba y fue donde el Señor y le dijo: Dios, cámbiame esta cruz está muy pesada para mí. Y el Señor le dijo: ok, está bien, déjala allí y entre las otras cruces que están allí, escoge la que tú quieras. Y el hombre empezó a ponerse cruz, a medirse, una estaba muy larga, muy corta, otras muy pesada, y por fin el hombre agarró una que se acomodó y dijo: esta es. ¿Y sabe cuál era? La misma que él había llevado. Y así, Dios no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Pero tienes que llevarla. Hay gente que se está quejando: es que yo no voy a la iglesia por mi mujer. Olvídate de eso. Es que si yo me meto en el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz. Tiene que negarse y seguirme. Ese camino no es fácil, pero es el único camino que lleva a la vida eterna. Mire, antes de conocer a Cristo, yo tenía cierto conocimiento de la vida eterna, porque había leído la Biblia desde la infancia. Y me aterraba el infierno y el lago de fuego, que son dos lugares diferentes. Y yo sí decidí desde mi corazón: nunca, yo no quiero ir a ese lugar. Y cuando entendí, alguien me predicó y me habló del plan de la salvación, yo dije: eso yo lo quiero. Yo no quiero religión, porque, mi hermano, la religión no te puede salvar. Cuando yo entendí que el plan de salvación era a través de Cristo y de aceptar a Cristo, yo dije: yo lo quiero. Pero a su vez el Señor me dijo: tienes que tomar una cruz y tienes que morir para el mundo. ¿Sabes cuál fue mi indecisión muchas veces para venir al camino del Señor? Que a mí me gustaban las discotecas y me gustaban los carnavales y me gustaba todo lo que allá el mundo tenía, y yo sabía que si yo seguía el camino del Señor tenía que olvidarme de eso totalmente. Esa era mi indecisión. ¿Y cuál era la otra? Que yo no quería fallarle a Dios. Yo digo: Dios, yo no quiero ser un hipócrita, no quiero fallarte. Pero me di cuenta, escúcheme bien, que en el camino no depende tanto de ti, sino depende del Señor. El Señor ya pagó el precio y Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Que tú te tienes que esforzar y que tú tienes que ser valiente, sí, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Si en esta mañana hay alguien que dice: pastor, mire, yo quiero tomar la decisión de seguir a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, quiero invitarle a que levante la mano allí. Si hay alguien que nos visita por primera vez o por segunda o tercera y me dice: pastor, yo quiero hacer la oración, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Pase, pues pase. Alguien más que dice: yo necesito entregar mi vida a Cristo, yo quiero a Cristo en mi vida. Vamos, darle un aplauso más fuerte. Hay otro caballero allí. ¿Habrá alguien más? Gloria a Jesús. La Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes.
Y valiente no es el que toma un arma o una botella de alcohol. Valiente es el que renuncia a eso para seguir a Cristo. Gloria a Jesús. ¿Habrá alguien más todavía? Voy a dar un minuto más, un minuto, porque puede ser que alguien todavía esté ahí luchando en su mente si viene o no viene. Señor, gracias, Padre. 30 segundos voy a dar y voy a cerrar el llamado y voy a hacer la oración con los que están aquí. 30 segundos más. Tú tienes hoy la oportunidad de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. 20 segundos. Gloria a Dios. 10 segundos. 5. Voy a hacer la oración con los que están aquí. Dios le bendiga. Yo sé que ustedes están batallando, están luchando, pero el Señor está dispuesto a ayudarles. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga. Cierren sus ojos. Hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Límpianos con tu sangre. Borra nuestras rebeliones y escribe mi nombre en el libro de la vida. Impárteme, Señor, la nueva naturaleza para que yo pueda vencer todas las tentaciones, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo.